Bienvenidos amigos y colegas de Latinoamérica a una nueva edición del programa internacional Justicia, Derecho y Sociedad de la Asociación Legal Lumen Gentium. Quien les saluda es la abogada Sanexda Morales Arizmendis desde Perú, y el día de hoy estaremos con nuestro invitado especial desde la hermana República del Ecuador, el doctor honoris causa Fernando Villasis García, quien nos acompañará para conversar un poco sobre el tema derechos fundamentales. Nuestro invitado de hoy es abogado, mediador, comunicador constitucional, con estudio de posgrado en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Procesal Penal, con una mención experto litigante, diplomado en Derecho Procesal Civil, en medios alternativos de solución de conflictos, diplomado en Justicia Alternativa, Arbitraje y Mediación, diplomado en Derechos Humanos y Derechos Humanitarios. Además de representante de la organización social Confraternidad de Defensores de Derechos Humanos y también director del canal CTV en español. Doctor Fernando Villasis, tenga usted la más cordial bienvenida. Gracias a toda la comunidad de juristas de toda América Latina. Gracias por la cordial invitación. También al señor director Gerardo Ruiz y a usted como conductora de lo que es el programa internacional Justicia, Derecho y Sociedad. Doctora Sagnexa Morales, para mí es un gran honor. Gracias por la cordial invitación. Y también a la barra internacional de juristas y de peritos de México y a la delegación de Perú. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Para nosotros también es un honor contar con su presencia. Antes de continuar, vamos a hacer mención a nuestros amigos colaboradores y organizadores que auspician nuestro programa. En primer lugar, a la Defensoría Nacional Anticorrupción, liderada por el doctor Eduardo Herrera. Asimismo, a la Abogacía Litigante Unida desde la provincia de Córdoba, en Argentina, y también al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana en la región Piura, Perú, a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil en México, a la Academia Jurídica de Baja California, Fraternidad y Solidaridad de México, a la Orden de la Abogacía Colombiana, liderada por el doctor Gerardo Duque, al Estudio Jurídico Justitia en Medellín, Colombia, y finalmente a nuestros amigos de International Legal Bar en Reino Unido. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro programa. Doctor Fernando, ¿nos puede decir usted por qué la importancia de conocer y ejercer nuestros derechos fundamentales? Claro que sí, doctora Sagnesa Morales. Bueno, con mucho cariño, ¿no? A toda la comunidad de juristas, bueno, a los letrados, a los científicos de derecho, bueno, muchos de todos vosotros saben bien, ¿no? Los derechos fundamentales, lo que es el concepto, lo que es en la parte doctrinal, en la parte jurisprudencial, lo conocen, pero más que nada es para incentivar a todos los conciudadanos de toda América Latina, de todos nuestros pueblos, los derechos fundamentales. Mucho se ha hablado bastante de los derechos humanos, ¿no? Vamos a ir en partes, ¿no? Los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, viene lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Todas las Naciones Unidas se proclama a través, ¿no? De una Asamblea Nacional, y gracias a ello, crímenes de lesa humanidad son son prácticamente frenados, ¿no? Por todos estos tiranos que han habido en la historia, por todos estos dictadores en la historia. Vemos ustedes, bueno, que hubo lo que es una Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, hubieron muchos prácticamente muertos, niños huérfanos en el mundo, ¿no? Por estas guerras, porque vemos, bueno, que siempre cuando hay guerras, hay desgracia, hay hambruna en el mundo, hay hambruna. Entonces, ahí vamos en ello, ¿no? De ahí nacen en los años posteriores los derechos fundamentales a través de lo que es nuestras cartas magnas en el mundo entero, ¿no? Gracias a ello, esos derechos humanos no quedan en una simple declarativa. Eso hay que manifestarle y dejar en claro a todos los conciudadanos, porque todos nosotros como juristas y académicos lo sabemos, ¿no?
bien claramente lo que es el concepto de los derechos fundamentales. E inclusive hay una obra maestra de un gran maestro italiano, Luigi Ferrajoli, Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, una obra magnífica de la editorial Trota, ¿no? Que es una editorial italiana. Habla justamente en lo que es filosofía de los derechos fundamentales. Gracias a ello, en nuestras constituciones, no solamente en América Latina, sino en los países, están los derechos humanos en ese derecho positivo, que se transforma, ¿no? En su esencia a los derechos fundamentales, lo que es el derecho a la vida, lo que es el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la libertad. Así es. Perdón, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? sí, doctora. Bueno, sí, ahí recién, por motivo de esto del Internet, bueno, La virtualidad. la virtualidad, Sí. bueno, sí, recién. Bien, le decía que usted había comenzado con algo muy importante, el tema de los derechos fundamentales, y era justamente la vulneración de estos derechos en el transcurso del tiempo. Si hablamos de la historia, por ejemplo, en nuestra República de Perú, hemos tenido alguna o mucha vulneración de estos derechos fundamentales en la época de los finales de la década de los 80 y a inicio de los 90 con el tema del terrorismo. Entonces, muchos delitos o este delito del terrorismo justamente viene a causarnos daño, por así decirlo, a los derechos fundamentales por esta no tipificación que en esa época había del terrorismo. Y justo a partir de ahí, como se tipificó en nuestro Código Penal como delito, y pues de cierta forma protegimos o de cierta forma dejamos de lado violentar tanto el derecho fundamental como a la vida, como a la libertad de expresión y otros tantos derechos, ¿no? Entonces le comento esto porque, así como en Perú, imagino que también algunos otros países, también en Ecuador ha sucedido, y no estamos ajenos a ello, creo, a pesar de que la historia nos demuestra que esto viene desde muchos años atrás, que en la actualidad también, creo que en la República de Ecuador, si no me equivoco, a inicio de este año o fines del 2023, un canal de televisión fue tomado por supuestos terroristas, ¿no? Y causó pánico. Entonces, ¿cómo en todo caso protegemos los derechos fundamentales eh, aun cuando ya se encuentran tipificados ciertos delitos que justamente deberían frenar estas acciones, pero sin embargo se siguen ejerciendo, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante este tipo de situaciones? Sí, doctora. Bueno, ustedes, bueno, como juristas, ¿no? Y como científicos de derecho, hay juristas especialistas en lo que es política criminal, hablando siempre de esta materia de lo que es la política criminal. Siempre tiene una acción y el porqué, ¿no? De todo lo que pasa en nuestras sociedades. Muchos jóvenes, por motivos de necesidad, ¿no? Por motivos, bueno, de lo que es pobreza que pasa en nuestros pueblos en América Latina, son fácilmente manipulados por bandas, ¿no? Por grupos, ¿no? De GDO, ¿no? De delincuencia organizada, ¿no? Que justamente que ellos los reclutan a estos jóvenes, jovencitos, de la edad de 12 años, 13 años, ¿no? Y no nos olvidemos nosotros, ustedes, bueno, como académicos, en lo que son las producciones, hemos visto que en los años 90 para acá
las producciones de televisión, ahora se dan las famosas telenovelas de de los narcos, ¿no? De estos grandes carteles de la mafia, de la droga. Entonces, vemos, bueno, a jovencitos, le digo eso el por qué, ¿no? Yo, bueno, como director de mi canal, ¿no? Que es la Compartida TV en español, he hecho entrevistas en forma altruista también a niños, jovencitos. En algunos sitios ustedes los pueden investigar, le hago esa cordial invitación, y hay jovencitos que hay ciertas partes, ¿no? Donde yo he ido a sectores populares que ni siquiera hay una escuela, ni siquiera hay un centro de salud. Entonces, señores juristas y académicos, entonces, hablando de política criminal, hablando de lo que es de lo que es sociología criminal, ¿ustedes creen, bueno, que estos jovencitos no van a ser fácilmente manipulados por crímenes, por grupos de delincuencia organizada, donde estos aquí, cuando se acercan a estos jóvenes, lastimosamente, pues le prometen el oro, prácticamente como que van a ser padrinos y lo van a sacar de la pobreza? Aparte de ello, que estos jóvenes de nuestras sociedades, ¿no? Debes de ir a la escuela y eso ya es parte de los gobiernos nacionales, no solamente aquí en el Ecuador, sino de toda América Latina. Gobiernos que están en su obligación, están en su derecho de proteger los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes. Esa ya es la obligación y la responsabilidad, porque nosotros como votantes, que es el poder ciudadano, que ponemos a los presidentes de la República, del Ecuador, ponemos al presidente de la República de Perú, de Colombia, de otros países, de México, pues entonces ahí va. Esta entrevista es con mucho cariño para toda esa comunidad de juristas y científicos, pero también es a todos los ciudadanos eh, de nuestros pueblos. Claro, doctor, hablar de derechos fundamentales creo que es hablar también de un tema muy vulnerable que es las políticas criminales también en cada uno de los países, ¿no? Donde estos derechos se violentan. Y no tan solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ¿no? Hay países en donde los derechos fundamentales no existen, ¿no? Como en los países de Oriente, en donde ahorita también hay guerras, ¿no? Lo que usted al inicio comentaba. Bien, doctor, pero un poco si hablamos de derechos fundamentales, también hablamos de la evolución de ellos, ¿no? Tenemos entendido que no siempre han sido los mismos derechos fundamentales que ahora conocemos los que han existido. ¿Nos podría usted hablar un poco de la evolución de los derechos fundamentales, desde más o menos desde cuándo aparecen hasta la actualidad, cómo ha venido evolucionando todo este gama de derechos? Claro que sí, doctora. Justamente ha habido los derechos fundamentales, bueno, que eran los derechos humanos, ¿no? Los derechos de primera generación, segunda generación, a través de la historia, ¿no? A través de la historia, en la Revolución Francesa, ahí nacen los derechos humanos, derechos fundamentales de la primera generación, ¿no? Los derechos civiles y políticos. Después de ello, con el transcurso del tiempo, espacio y tiempo, según la historia de los derechos humanos, ahí nacen los derechos económicos y culturales a través de la historia, ¿no? Entonces, ese es el protagonismo, ¿no? De los derechos humanos a través de la importancia de nuestra historia. Entonces, tiene un valor eh, invaluable, porque es una ciencia. Los derechos humanos es una ciencia. Cuando se habla de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, eso hay que explicarlo siempre en nuestra sociedad. Y nosotros como abogados, ¿no? Y como juristas que contratan nuestros servicios también a nuestros clientes, hay que explicarlo. Porque siempre, inclusive en las entrevistas, en los canales de televisión, siempre cuando se hablan de los derechos humanos, se hablan de los derechos fundamentales, es es para defender a los delincuentes. Si ustedes, bueno, pueden observar, hacer un análisis, siempre cuando se escuchan en las noticias, no,
los derechos humanos defienden a los delincuentes. O sea, cuando un juez suelta a lo que es un delincuente, a lo que, bueno, era un privado de libertad, ya está libre, dice, no, por culpa de los derechos humanos, el señor está en libertad. O sea, siempre le echan la culpa a los derechos humanos. Entonces, ahí va, ¿no? Ese llamado, en este caso, y también nuestra responsabilidad como juristas, ¿no? Y hago lo que es una voz de protesta social. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no es para ello. Los derechos humanos es una ciencia. La historia de los derechos humanos tiene un protagonismo y gracias a ello es que ya se ha parado los crímenes de lesa humanidad. Les pongo un ejemplo, el protagonismo en nuestro tiempo, lo que ha pasado en las elecciones presidenciales, ¿no? De la hermana República de Venezuela, del señor presidente, bueno, el dictador, bueno, ya es un vox populi, toda la comunidad internacional lo sabe, lo que está pasando con los hermanos venezolanos, están en todos los países migrando, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos fundamentales de ellos. ¿Y cometido por quién? Por el gobierno del señor Nicolás Maduro, cometiendo ese delito de violación a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de padres de familia, de mujeres embarazadas, señoras venezolanas, que están trabajando en las calles acá en Ecuador con niños en las calles pidiendo limosnas. ¿Cómo es posible? Pues gracias a quién? A un gobierno dictatorial como lo que es el del señor presidente Nicolás Maduro. Pero claro está que gracias a los derechos fundamentales, gracias a los derechos humanos, pues el señor también lo piensa muchas veces, ¿no? Trata de maquillar lo que está pasando en Venezuela. Ahí va el protagonismo y la importancia de los derechos fundamentales. Gracias a esa importancia de los derechos humanos es que muchos tiranos actuales o dictadores actuales lo piensan 2, 3 y 10 veces. Así es. Claro, y es ahí también donde creo que viene justamente en el momento indicado mencionar que los derechos fundamentales, a pesar de como su propio nombre lo dice, son fundamentales, son principales, son de inherentes a la persona, por así decirlo, no son absolutos, sino que también tienen límites, ¿no? Porque si hablamos del caso de Venezuela, por ejemplo, que usted lo acaba de mencionar, uno de los derechos fundamentales es la libertad de pronto del gobierno que está al tanto, pero su límite es justamente no violentar el derecho fundamental de los otros, que serían sus propios pueblos que él lo eligió, los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber o cómo poder identificar los límites de estos derechos fundamentales, doctor? Bueno, doctora, ahí va la importancia de las autoridades de control de la comunidad internacional, ¿no? También como es la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿no? Lo que está pasando con el pueblo venezolano. O sea, ellos son también los llamados a, a controlar lo que está pasando. O sea, si bien es cierto, hay límites de una u otra forma, pero están llamados también las autoridades, los que está pasando en nuestro pueblo. ¿Por qué razón? Porque tampoco no va los pueblos, eh, a- porque puede ver lo que es también lo que es una guerra civil, ¿no? Con lo que es las fuerzas armadas, la fuerza pública venezolana. O sea, tiene obviamente un límite. O sea, cuando se habla de los derechos humanos, el pueblo venezolano tiene esa voz de protesta social, se puede denunciar, pero también hay un límite, porque estamos hablando de todo el poderío del gobierno. Estamos hablando que un gobierno del señor presidente Nicolás Maduro tiene todo el poder y tiene todos los controles. Cuando ahí va, eso es muy peligroso. Cuando un gobierno, y no hablo solamente del gobierno venezolano, sino todos los gobiernos. En el Ecuador, cuando yo he hecho estas entrevistas y estos reportajes, yo me refiero a todos los gobiernos, inclusive al ecuatoriano. Cuando un gobierno tiene todos los poderes del Estado, la Asamblea Nacional,
¿no? La función legislativa, la función judicial, la función ejecutiva, tiene todos los poderes del Estado. Hay un peligro, ¿no? Hay un peligro ahí que se irrespete la democracia de nuestros pueblos y se pueda limitar los derechos fundamentales. Claro, doctor. Y es que justamente hablar de derechos fundamentales siempre está relacionado, creo, a políticas de Estado. Y las políticas de Estado deberían también trabajar un poco más para proteger estos derechos. También, si hablamos de derechos fundamentales, doctor, estamos hablando también de los derechos constitucionales. ¿Hay alguna semejanza o diferencia en ello? Doctora, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, bueno, que ya están proclamados en nuestra Carta Magna, ¿no? Cuando se hablan de los derechos constitucionales, hay una jurisprudencia, hay eso, eh, hay jurisprudencia, bueno, en el caso del Ecuador, está la Corte Constitucional del Ecuador, ¿no? Con fallos jurisprudenciales, ¿no? De la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, ahí se nace en su esencia el derecho constitucional, nace ese derecho constitucional, ¿no? Que tiene ya el derecho absoluto, el ciudadano, ¿no? Puede exigir un derecho a través de un abogado o personalmente, ¿no? Sea personal o puede ser en grupo cuando se estén violentando ese derecho constitucional. En este caso, a través, cuando se violente lo que es un derecho. Les pongo un ejemplo, lo que es el derecho a la educación. Cuando estudiantes humildes, por A o B motivo, no tienen ese recurso económico para a lo que es el ingreso de aulas universitarias, o cuando las autoridades, ¿no? de la universidad quieran impedir su ingreso a la universidad por X motivo, a veces inclusive hasta por cierta discriminación, porque así pasa a veces en nuestra sociedad, que a veces tiene ese derecho más eh, cierto grupo, ¿no? de personas que están en las élites de otras clases sociales que digamos que los humildes, en este caso, ¿no? Que sean estudiantes de pueblos de bajos recursos económicos. Entonces se puede plantear una acción de protección, ese derecho constitucional, ¿no? Asimismo también en el caso de, de lo que es un hospital. Les pongo un ejemplo, lo que pasó en lo que es la pandemia, en lo que es lastimosamente que muchas personas fallecieron, el COVID-19, que ese tema hay que hablarlo en lo que es una próxima entrevista. Muchos hospitales, eh, había gente ya muerta, prácticamente ya lastimosamente ya que se estaba ya muriendo, ¿no? Es una pena en la pandemia, y había clínicas particulares que prohibían el ingreso a las personas porque decían, no, nosotros somos propiedad privada, somos hospitales y ustedes no pueden pasar, porque ustedes no son afiliados al seguro social. Entonces, ahí se violentaron los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales, que habían pacientes, bueno, entonces le vamos a dar para que estén ustedes aquí en nuestros hospitales 3 días, 5 días, pero oh sorpresa, quieran lo que es una tremenda cuenta, pues, de 5.000, $10.000 en una clínica particular. Entonces ahí se puede plantear lo que es una acción de protección. Así es. Bien, doctor. Los derechos fundamentales, entonces, no cabe duda que está en el día a día de todas las personas y a nivel mundial y en todos los gobiernos. Sin embargo, creo que hay que hacer un trabajo en conjunto y justo usted hablaba de todos los juristas para poder justamente trabajar y perfeccionar todo este tema de los derechos fundamentales. Si hablamos de casuística, doctor, ya hemos estado hablando un poco de la década de los 90, ¿no? Con el tema del terrorismo, pero también, y hace poco en el estado del Ecuador, ¿no? De la República de Ecuador, con la toma esta violenta de un canal de televisión.
También hemos tocado el tema de Venezuela, pero también hay algunos otros derechos fundamentales que a veces están como que escondidos o silenciados, ¿no? Y muchos de ellos también es, por ejemplo, en la carrera médica, esta vulneración a veces, las negligencias médicas, porque va relacionado justamente con el tema del derecho fundamental a la vida. Entonces, hay muchas negligencias a veces en el tema de médico que lleva a una paciente a veces al punto de la muerte, si no es en el peor de los casos también eh, cuadraplégicos o cualquier otra consecuencia. En este caso, doctor, y relacionado a los derechos fundamentales, ¿usted tendría alguna propuesta de cómo manejar este tema de las negligencias médicas, por ejemplo, en su país o a nivel de Latinoamérica, para la no vulneración de derechos fundamentales como es la vida? Claro que sí. Cuando los profesionales de la salud hacen ese juramento socrático, ¿no? De, en este caso, defender la vida, salvar lo que es una vida, ¿no? Porque eso es lo que hace un estudiante de medicina que sueña ser un médico, lo que es un profesional de la salud. Es como nosotros, cuando somos estudiantes de derecho, ¿no? Tanto bueno que se ha leído una obra de lo que es el profesor Miguel Carbonell de la UNAM de México, ¿no? Cartas de un estudiante de derecho, pues uno sueña con ser abogado. Entonces, también tenemos de una u otra forma una negligencia también los abogados, porque también tenemos también esa obligación en esa defensa, ¿no? Siempre con una ética profesional a nuestros clientes. Es lo que pasa en el caso de los médicos. Le pongo un ejemplo. Actualmente están muchos los casos de las cirugías plásticas, de esto las cirugías plásticas, hay ese marketing, ¿no? Bueno, que hacen una cirugía plástica en 2 horas, en máximo 1 hora. Entonces, y muchos, bueno, cuando hemos estudiado algo de lo que es medicina legal, hemos estudiado algo y hemos tenido casos de esto, ¿no? O otros colegas, sabemos bueno, pues que no se puede hacer una cirugía plástica en media hora, 20 minutos. Entonces, ahí hay una cierta negligencia médica por parte de los profesionales de la salud, que ellos, bueno, pues por ganar rating, ganar fama, marketing o más clientes, ¿no? Hacen estas cirugías y lastimosamente pues cometen, inclusive hay casos de pacientes que ya han fallecido por lo que es una negligencia médica por los médicos. Entonces sí pienso yo que en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador haya lo que es una ley que sea más severa a los que son los profesionales de la salud, ¿no? Cuando haya, claro está, estos casos de negligencia médica porque tiene esa obligación. No nos obliguemos, que están llamados ellos, ¿no? Todos los profesionales, los médicos, los abogados, ¿no? En defender a nuestros clientes y salvar lo que es una vida de un paciente. No por la parte económica, sino por amor, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque queremos y amamos nuestra profesión. Claro, doctor, es que en realidad a veces son temas tan delicados, el tema de derecho fundamental y mucho más en el tema de negligencias médicas, porque justamente hay un tema de violación, como yo le decía, no vulneración de derecho fundamental como es el derecho a la vida. Pero ya que estamos hablando de derechos fundamentales, doctor, hemos estado hablando mucho de ellos. Pero ¿nos podría usted dar algunos ejemplos? Porque algunos de nuestros oyentes son abogados, otros son estudiantes, y queremos también llegar a todos, como para poder poner en contexto también que cuando estamos hablando de derechos fundamentales, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Claro que sí. Bueno, cuando se hablan los derechos fundamentales, ¿no? Porque es amplio, ¿no? Estamos hablando lo que es el derecho a la protección a la salud,
estamos hablando lo que es el derecho al trabajo. Cuando se hablan de los derechos fundamentales, se habla lo que es el derecho al trabajo. Y esto, bueno, lo manifiesto es bueno porque hay muchos juristas, muchos colegas que son laboralistas. Entonces, claro, manejan mucho esta área, ¿no? De lo que es la defensa de los trabajadores versus lo que es la defensa de los empleadores. Pero también están los derechos fundamentales, en lo que es el derecho fundamental al trabajo de un trabajador. Cuando lo que es el empresario, ¿no? Destituye a su trabajador. Ejemplo, lo que pasó en la pandemia, muchos padres de familia, eh, por lo que es excusa o ese pretexto de las empresas, que algunas dijeron que habían quebrado en crisis por la pandemia mundial, habían despedido a algunos, bueno, a ciertos trabajadores y se quedaron sin empleo. Pero atrás de esos trabajadores hay un padre de familia que tiene hijos, tiene esposa. Entonces, y la parte económica para ellos, simplemente con decir, ¿no? Los empleadores, en lo que es en la pandemia, en lo que es la pandemia mundial, no, aquí estamos en crisis. Lo que pasó en los casos de los hoteles acá en Ecuador. Muchos hoteles cerraron y bueno, así que, ¿qué pasó? Le dijeron chao a los trabajadores. Pero, ¿y ahora qué? Pues los trabajadores son padres de familia, atrás de ellos hay familias, ¿no? Que ellos tienen que alimentar. Entonces, ahí va la parte de ese derecho fundamental, el derecho al trabajo, ¿no? Ellos tienen ese derecho de recurrir a un jurista, a un abogado, ya que les envío un fuerte abrazo a todos los juristas de toda América Latina, pues ahí están ellos a aplicar, ¿no? Todo el conocimiento de los derechos fundamentales. Y ya sabemos que hay mucha doctrina, hay jurisprudencia, entonces cuando vengan casos, por más bueno que un empresario y pongan estas excusas, pues aquí están los derechos fundamentales, derecho al trabajo. Y así pasó también en la pandemia, en los casos como yo le había manifestado, en clínicas particulares, personas que ya estaban con el COVID, ¿no? Bueno, lastimosamente con esta enfermedad, ya estaban en la puerta del hospital, de la clínica, y habían los dueños, gerentes del hospital, y decían, no, si usted aquí no es afiliado al Seguro Social, usted no puede ingresar. ¿Qué pasó? A las horas pacientes murieron. Pues ahí se puede aplicar, ¿no? O los familiares pueden recurrir a nuestros servicios como juristas, en este caso que nos ven los juristas de todas partes, en México, en Perú, en Ecuador, en todas partes de América Latina, pues pueden contratar sus servicios profesionales, los familiares de las personas fallecidas, lo que pasó en los hospitales. ¿Cómo es posible, ¿no? Que los médicos hacen un juramento socrático de defender la vida y porque los señores no tenían en el momento la parte económica, lo dejaron morir? Pues ahí están los derechos fundamentales, el derecho a la protección de la salud. Así es. Bien, doctor. Justamente estábamos hablando un poco del tema de la salud y es que es muy delicado porque, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, las políticas de gobierno en cuanto a este tema de salud, si bien hay algunas modificatorias, por así decirlo, cada año, pero no son suficientes como para poder dar un servicio de calidad a los pobladores peruanos en cuanto a la salud o al acceso, ¿no? En clínicas, hospitales públicos, para poder tener una adecuada cuidado del mismo, ¿no? Así también ha habido también vulneraciones en cuanto al derecho fundamental del trabajo, usted ya lo decía en época de pandemia, pero no tan solo eso, sino también post pandemia, las consecuencias. Muchas de las empresas quebraron, muchas de las empresas, algunas con alguna ayuda del Estado también
se han podido reactivar, pero post pandemia igual no pudieron subsistir muchas empresas, declarándose finalmente en quiebra, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales, a pesar que han venido evolucionando, aún se siguen violentando, ¿no? Por una u otra forma. ¿Hay usted tiene alguna solución o alguna forma de cómo de pronto poder proteger mucho más nuestros derechos fundamentales en todos los aspectos? De pronto, no sé, tanto derecho fundamental de salud, de trabajo, en, en la sociedad también, ¿no? En las relaciones con otras personas. ¿Cómo podemos protegerlos para que no sigan siendo violentados estos derechos fundamentales? Claro, doctora, es justamente está en su obligación los estados en América Latina, en el Ecuador. Está una institución de lo que es la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Es su obligación tutelar, ¿no? Ellos como funcionarios públicos en ese derecho administrativo, ¿no? Ellos tienen esa obligación. O sea, no hacen ningún favor. O sea, que un ciudadano, una ciudadana, una madre embarazada que tenga a sus niños en brazos, puedan recurrir a ellos. Ellos no le hacen ni un favor, es su obligación, es su trabajo. Entonces, ahí va un llamado también a todos los juristas, ¿no? Que se pueda promocionar capacitaciones, se puedan dar conversatorios jurídicos, conversatorios ciudadanos como estos, porque muchos ciudadanos, como le había manifestado, eh, a veces no tienen ni acceso a lo que es un abogado, ¿no? Y muchos de casos, lo que son los estados, ni siquiera le otorga de oficio. Vemos, bueno, que en lo que pasa con lo que es las élites, ¿no? Que tienen abogados, las personas pudientes, pero lo que es una madre embarazada no lo tiene. Entonces, ¿cómo es posible que se cometa lo que es una injusticia? En lo que es en este siglo XXI se cometa lo que es una injusticia con gente humilde, gente con recursos económicos. O sea, yo veo eso algo totalmente, lo que es una violación a los derechos humanos y derechos fundamentales por parte de gobiernos. ¿Por qué razón? Porque muchos gobiernos lo saben. Eso es un vox populi, ¿no? O sea, le pongo en el caso del Ecuador, las noticias, de una u otra manera hacen su trabajo, los periodistas, con esto de la libertad de expresión. Bueno, ok, pero tampoco se respeta. Vemos, bueno, que privados de libertad, que son jefes de bandas, que han encontrado grandes toneladas de droga, con millones de dólares en grandes mansiones, que hacen fiestas, salen a las 24 horas en libertad. Pero en cambio, si está por A o B motivo, comete una infracción penal, ¿no? Claro, tampoco yo lo justifico, lo que es una madre familia. Hay casos, ¿no? Que se meten a los que son los comisariatos y a veces de repente se cogen lo que es estas leches para lo que es dar de lactar a lo que es al bebé. Le hacen un juicio y tienen que poner abogados, le ponen poco de trabas, lo que es un proceso, y el fiscal y el juez le ponen trabas. Y créanme que esta madre de familia estará a veces privada de libertad un mes, 2 meses. Pero en cambio, las grandes élites, los señoríos que tienen sus grandes amistades e influencia política, a las 24 horas están en libertad. Entonces, pues ahí está la Defensoría del Pueblo, porque también hay otros funcionarios, hay otras instituciones del Estado, yo le manifiesto, está en su obligación, no hace ni un favor a los ciudadanos. Está lo que es la Defensoría Pública. El defensor público es un funcionario, es un abogado que el Estado les paga, pues si es que no tiene un abogado particular que los defienda, pues pueden acudir a ellos. Ahí están también para que los pueda defender y es la obligación de un defensor público que el Estado les paga
y también lo que es la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que también son funcionarios y están por velar los derechos fundamentales de las personas. Así es. Interesante, doctor. Y justamente ya que usted ha mencionado el tema de nuevamente del gobierno, del Estado, es necesario indicar que nos encontramos en estados constitucionales de derecho, ¿no? Por lo menos, no sé si en la práctica también, porque a veces ocurre cada situación, pero creo que también la República de Ecuador, como la de Perú, son gobiernos que se basan en la Constitución o en una garantía, por lo menos constitucional, de los derechos. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿usted considera que la frase en cuanto a los derechos fundamentales se ejercen libremente es la adecuada o es que estos derechos debemos exigirlos para que se puedan ser otorgados? ¿Cuál es su opinión? Claro que sí. Bueno, para toda la comunidad de juristas, de científicos, siempre será un cariño, aunque ustedes ya tienen la respuesta, ustedes como expertos en derecho. Claro, siempre hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, por investigar los derechos fundamentales, hay mucho por trabajar, pero en la práctica no se respeta. Hay que exigirlos, los derechos fundamentales hay que exigirlos. Como yo le he manifestado, se nace con los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la historia, ¿no? Pues gracias a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en algo se ha podido hacer, ¿no? Y contrarrestar crímenes de lesa humanidad, en algo. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y exigir como juristas y expertos en derecho a todos los gobiernos, a todas las instituciones, cuando estén violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos y de nosotros también. Claro, doctor. Y justamente cuando usted habla de exigir un poco los derechos fundamentales, que es cierto, porque a pesar de que se encuentran garantizados en varias normas, a veces uno tiene que ir a la justicia para que estos puedan cumplirse o puedan ser protegidos, ¿no? O velar por ellos. Pero también ahora, por ejemplo, en estos últimos años a nivel mundial se está viendo bastante el, el progreso, la evolución de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo vemos desde la inteligencia artificial o desde el desarrollo de la tecnología el cuidado, la protección de los derechos fundamentales? Bueno, ayuda muchísimo lo que es la tecnología. Pienso yo, bueno, pues que la tecnología, lo que estamos ahorita, gracias a la tecnología, estamos haciendo lo que es una entrevista o un conversatorio, lo que en el siglo pasado no se podía, por motivos de tiempo, yo hubiese viajado a lo que es al Perú o si no acá, ¿no? Entonces, pero gracias también a la tecnología, a la evolución del mundo digital, a la era digital, pues hay muchos avances y hay muchos beneficios, ¿no? Y también derechos a través, ¿no? Podemos intercambiar ideas, conversatorios, eh, hacer un trabajo científico, hacer lo que es un conversatorio con los ciudadanos e incentivar y promocionar los derechos fundamentales, la ciencia del derecho a través del mundo digital. Pero vamos acá, lo que ha pasado en un tiempo fugaz con lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por supuesto, va a ayudar muchísimo, en este caso, a los juristas, ¿no? Por ejemplo, hacer lo que es una demanda, un juicio, contratar lo que es un bufete de abogados, 10 asistentes, imagínense pagar también honorarios y contratar asistentes, pues gracias a esto de la tecnología, pues también algo va a haber una facilidad también, ¿no? Para nosotros como juristas, ¿no? Porque hay demandas o un juicio pues que te puede demorar mucho tiempo, un año, imagínense con esto va a dar mucha facilidad. Pero con la inteligencia artificial también va a pasar algo también en contra de lo que es la violación a lo que son los datos públicos, ¿no? O también a su vez
la inteligencia artificial, lo que es la tecnología, la era, puede también suplantar, ¿no?, lo que es la identidad en este caso. O sea, cómo, digamos, saber, no un futuro muy, muy lejano, en unos años, puede haber lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Lo que es un conversatorio, a la final usted no va a saber si yo soy Fernando y yo no voy a saber si usted es la doctora Morales. Entonces, la inteligencia artificial también ha venido actualmente para quedarse. O sea, va a beneficiar muchísimo a los juristas, a los profesionales, ¿no? Por supuesto que sí, pero también hay que pensar un poco más allá. Hay que tener esa visión del futuro de que la inteligencia artificial puede también provocar mucha confusión, ¿no? Así es. Claro, doctor. Y es que también si hablamos de inteligencia artificial, de los derechos fundamentales y la vulneración que puede haber esto, por ejemplo, también en el aumento de de la criminalidad a nivel mundial. Sabemos que el crimen organizado cada vez está tomando mayor fuerza y justamente con ayudas de tecnología o de la inteligencia artificial se están cometiendo también estos delitos informáticos o algunos otros que también vulnerarían derechos fundamentales, ¿no? Y entonces volvemos un poco a lo que hemos venido hablando sobre las políticas de Estado. Si usted tendría que resumir en una palabra o en un deber, ¿cuál sería ese deber del Estado para poder protegernos en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales por parte del crimen organizado o de la inteligencia artificial, o de cualquier forma en general que pueda violentar los derechos fundamentales? ¿Cuál sería ese deber principal de los gobiernos para poder proteger nuestros derechos fundamentales? Claro que sí. La obligación de los gobiernos de América Latina, a través de los asambleístas, bueno, en algunos países diputados, hacer leyes severas, ¿no? Con lo que es el crimen organizado, con lo que son grupos de delincuentes organizados, lo que pasa en todos nuestros países de América Latina, ¿no? Que se han tomado inclusive con mucho poder, ¿no?, de contratar ingenieros en sistemas, ingenieros en lo que es computación, a hackers, ¿no?, para que puedan suplantar identidades con lo que es la inteligencia artificial. O sea, no tomar a lo que es la ligera los gobiernos, como que no pasa nada, como que solamente es algo, el mundo digital y nada más. No, no, no. Esto de aquí con la inteligencia artificial puede provocar un colapso mundial, un colapso en la economía del mundo. Entonces, a través de leyes severas, ¿no?, de la Asamblea Nacional, poner leyes drásticas, ¿no?, de 15 años. Entonces, estos delincuentes pensarían dos y tres veces si quieren eh, tomarse lo que es el poder a través de la inteligencia artificial. Claro, y si hablamos de un ejemplo de pronto cercano o más conocido de normas o leyes drásticas, fue el caso del presidente de El Salvador, cuando de pronto puso eh, más rectitud, por así decirlos, con las personas del centro penitenciario que no iban a tener ciertos beneficios en cuanto a su alimentación, en cuanto a algunas comodidades, por así decirlo, dentro del centro penitenciario. Y eso generó en su momento mucha polémica a nivel mundial, ya sean por los derechos fundamentales, los derechos de la dignidad de la persona, ¿no? Derechos de pronto que a veces solamente están limitados eh, in- perdón, los del centro penitenciario están solamente limitados a su derecho de la libertad, ¿no? Pero no su derecho de alimentación, de salud, de la dignidad, de no torturas. Entonces, pero igual con el tiempo, o bueno, ya no, unos dos, si no me equivoco, años han pasado, ha tenido algunos
consecuencias favorables para ese pueblo en la reducción de la criminalidad. Entonces, ese caso, ¿usted qué comentario podría decirnos? En su momento fue muy polémico porque fue como que muy drástico con estas personas de los centros de penitenciarios, pero con el transcurso de los años parece que ha sido una muy buena opción. ¿Usted qué tendría que decirnos? ¿Está a favor, en contra? ¿Ha habido o no violación de derechos fundamentales? Claro que sí, doctora Sacneda Morales. Cuando me han hecho estas entrevistas en casos en particular, cuando se han violentado derechos humanos, en este caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Cuando hay una respuesta positiva en los gobiernos, pues bueno, estás tú justificando el porqué. Claro, de una u otra manera, pues se violentó en cierto modo ese derecho humano, ¿no? De los privados de libertad. Pero como ha manifestado lo que es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en sus entrevistas, ¿no? A través de la prensa internacional, ¿no? Que que en las cárceles de El Salvador, pues ahí tienen alimentos, ¿no? Pues entonces tienen que ganarse los alimentos. Los presos quieren ellos tener sus alimentos diarios, desayuno, almuerzo, pues tienen que trabajar. Ahí en las cárceles, ahí hay artesanía, hacen lo que es la limpieza. Entonces, de una u otra manera, pues el Estado, en este caso, representado por lo que es el presidente allí Bukele, pues también de una u otra forma pone esa política de Estado. O sea, de una u otra forma, ¿no? Que se estén todos los presos privados de libertad con un trabajo, entonces se le da lo que es alimento. Entonces, en ese sentido lo veo muy bien, ¿no? Porque claro, si lo que es un privado de libertad ha cometido lo que es un error en la sociedad, tampoco se puede justificar. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, no podemos justificar lo que un privado de libertad haga tampoco. O sea, estamos ahí por defender los derechos fundamentales, los derechos humanos. Claro, nosotros como juristas y como representantes, muchos, bueno, que están viendo esta entrevista, representantes de fundaciones, de asociaciones de derechos humanos, de lo que son asociaciones de abogados. Estamos para velar los derechos humanos, estamos para velar los derechos fundamentales, ¿no? De los clientes, de los ciudadanos también privados de libertad, también. Pero tampoco estamos para estar alcahueteando los derechos humanos de ellos. Tampoco estamos para estar alcahueteando, porque si los señores privados de libertad han cometido un error con la sociedad, pues tienen que ser responsables. Entonces pienso que el trabajo del gobierno nacional de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, excelente. Excelente trabajo que está realizando en ese país. Bien, doctor. Sin duda alguna es un tema muy eh, amplio para tocar los derechos fundamentales, porque es hablar de mucha violencia, vulneración de los mismos a nivel mundial en nuestros países y en todas las sociedades en general. Hay mucho que hacer todavía para poder proteger y exigir los derechos fundamentales. Sin embargo, doctor, le comunico que, bueno, ya estamos en el límite del tiempo de esta entrevista, pero no sin antes le voy a dar a usted unos minutos para que pueda decirnos su mensaje final, sus apreciaciones sobre el tema de los derechos fundamentales y unas palabras de despedida de esta primera edición. Sí, quiero agradecer nuevamente a la Barra Internacional de Juristas y Peritos, ACE en México y a la Delegación de Perú. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que sigan haciendo ese trabajo altruista, humanitario, que ustedes lo realizan, ¿no? Para toda América Latina.
Es la única manera que podemos dar esa voz de protesta, de esa defensa de los derechos humanos, de esa defensa de los derechos fundamentales, a través de, de esa suerte que hemos tenido nosotros en nuestras aulas universitarias, ¿no? De ser abogados, pero para el pueblo, ¿no? Para que el pueblo pueda conocer algo, ¿no? De derechos humanos, derechos fundamentales. Y agradecer con mucho cariño a toda la comunidad de juristas, a todos los abogados, a las abogadas que también, bueno, siguen este canal. De verdad, muchas gracias de corazón. Bueno, ojalá, bueno, pues que tenga lo que es el privilegio en otra entrevista, siempre estaré ahí. Y bueno, y que nunca se acabe ese sueño, nunca se acabe esa magia de soñar, siempre hay esa esperanza, siempre vendrán días mejores, vienen esa luz de cambio con mucha energía, ¿no? También por los derechos humanos, por los derechos fundamentales y también ese derecho a la vida. Gracias. Gracias a usted, doctor Fernando. Esperamos contar con su presencia para futuras entrevistas y, por qué no, en ponencias, en cualquier otra actividad jurídica que estaremos realizando. Muy bien, amigos de toda la comunidad latinoamericana, hemos concluido con la edición de hoy con la honorable participación del doctor Fernando Villasís desde Ecuador, a quien le agradecemos en nombre de nuestra organización Lumen Gentium y demás colaboradores, esperando poder contar con su presencia en otra oportunidad. No se olviden de acompañarnos en la próxima edición de su programa Justicia, Derecho y Sociedad y seguirnos a través de nuestras redes sociales y en especial en nuestra página de Facebook, por una sociedad más justa y más humana. Hasta la próxima. Dios mediante, un abrazo para todos. Gracias.